Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana. Más información ahora con Martín González. Daniel, distintas gremiales fueron convocadas al cierre de la semana pasada por el Ministerio de Economía, por las autoridades del Ministerio de Economía, justamente para analizar, para sondear la posibilidad de reeditar el acuerdo de precios vigente hasta septiembre, y quedaron en responderle a las autoridades del gobierno el próximo viernes si están dispuestas justamente a participar en otro acuerdo similar que rija hasta finales del mes de enero. Por lo menos ese fue el planteo que trascendió a la prensa en los distintos periódicos. Jerarcas del Ministerio de Economía plantearon el viernes pasado a la Cámara de Industrias, a la Asociación de Importadores Mayoristas de Almacén, la Asociación de Supermercados, Cambadu, y la Cámara de la Industria Frigorífica la intención de reeditar esta medida. Para conocer un poco más qué podemos esperar justamente de cara al próximo viernes, está en línea con nosotros aquí en la mañana del Espectador Juan Carlos de León, vocero de la Cámara de Industrias del Uruguay. De León, el gusto de saludarlo. Buen día. Buen día, un saludo para ustedes y la audiencia. Bueno, ingresamos en una semana clave. ¿Qué lectura hicieron ustedes justamente del planteo hecho por las autoridades del equipo económico al cierre de la semana? Bueno, nosotros nos reunimos el viernes con el equipo económico y volvimos a reunirnos ayer ya con todos los todas las gremiales empresariales que usted mencionó, incluso la gremial de importadores también que estaba presente. Justamente, bueno, para escuchar las ideas que el gobierno nos planteaba y realmente, bueno, estos dos últimos acuerdos de precios fueron exitosos, dieron el resultado esperado y bueno, el gobierno quiere reeditar esta medida y bueno, nos convocó justamente para ver qué posibilidades había y nos pasó un poco sus ideas. El plazo estaría en el entorno de esos 90 días hasta el 31 de enero. Nosotros ya le hicimos ver las dificultades que de alguna manera suponía extender ese plazo más allá del 31 de diciembre, ya que se experimentan incrementos de salarios ya pactados y otros incrementos de costos a partir del 1 de enero, pero bueno, tampoco nos cerramos a analizar la posibilidad y de alguna manera también ver qué alternativas se pueden encontrar. De León. Por el otro lado, sí. Sí, no, más allá digamos, de la situación puntual de la industria con esta situación que ustedes plantearon de no extenderse hasta enero, de manera global, ¿por dónde pasan las dificultades que los empresarios observan como para poder acordar más allá de la aparente voluntad que ha sido expresada ahora por usted, pero también por otros colegas suyos en las últimas horas en los distintos medios de comunicación? Bueno, la industria tiene un problema de competitividad importante, digamos, más allá del estancamiento en el cual estuvo en el 2012 a 2014, el 2015 es un descenso importante, no solo en la producción industrial, sino también en los puestos de trabajo. Eso hace que la situación no sea la misma que en ediciones anteriores y hoy realmente el tema competitividad juega un rol importante. Digamos, las ramas de actividad se han generalizado y son cerca del 70% que han disminuido su volumen físico de producción y también sus puestos de trabajo. Pero de todas maneras también debemos decir que bueno, se acerca fin de año, hay un volumen de ventas que teóricamente debería ser mayor y bueno, hay que buscar alternativas para ver cómo acompañamos esta idea que maneja el gobierno y que bueno, que nosotros queremos analizar. Mañana nos reunimos a las 11 de la mañana en la Cámara con las gremiales que intervienen en esta solicitud del gobierno y bueno, y ahí definiremos un poco los pasos a seguir. En una frase entonces, ¿hay terreno fértil o no entonces para poder avanzar? Somos positivos y entendemos que hay alternativas. Tenemos que ver un poco, ya digo, cuál es el universo de productos. Obviamente el gobierno quiere que sea el más amplio posible. Ya tenemos una base del acuerdo anterior y bueno, y a partir de ahí ver las posibilidades que los empresarios pueden incorporar
incorporar a esta nueva solicitud del gobierno. Juan Carlos de León, vocero de la Cámara de Industrias del Uruguay, gracias por estos minutos con la mañana del Espectador. Buen día, ¿eh? Un placer, un gusto. El equipo económico en pleno recibió hoy a las cámaras empresariales, incluyendo a importadores y a Cambadu, para avanzar en el acuerdo de congelamiento de precios. Decidieron volver a reunirse el viernes 23, ya para el anuncio definitivo sobre los detalles del acuerdo. El gobierno plantea extender el congelamiento a 3 meses de plazo. Evidentemente, a partir del 1 de enero se experimentan incrementos que ya están marcados a nivel de Consejo de Salarios y bueno, habrá que ver cuál es el impacto para ver si se puede sostener hasta el 31 de enero. En lo que tiene que ver con la lista de productos, bueno, ya contamos con un antecedente donde el acuerdo anterior fue, digamos, de más allá de 1.400 productos que se extendieron porque después hubo otros productos que se incorporaron sobre la base de 34 familias de productos que son las que intervienen en la canasta. Pero bueno, vamos a tratar de ver qué ánimo hay a nivel de los industriales también para ampliar a otras familias, sobre todo se viene fin de año y tratar de que el listado sea más amplio. Según reveló De León, los empresarios esperan que el viernes se anuncien además otras medidas del gobierno para contener la inflación. Hemos conversado con el gobierno para ver si había alternativas de poder incidir en otros aspectos, como ya se ha mencionado, el combustible, evidentemente la energía eléctrica, en fin, otras variables que también influyen en el índice y que bueno, pueda ser una multiplicidad de acciones que de alguna manera también beneficien el indicador de aquí a fin de año. Nosotros venimos de una experiencia de 2 meses de un acuerdo de precios voluntario, el cual evaluamos como muy positivo, con efectos en la inflación. De hecho, esta tuvo una desaceleración en el mes de septiembre y estamos trabajando para generar un nuevo acuerdo de precios. Hay participantes de este acuerdo de precios o posibles participantes que dicen que hay que brindar más garantías a los consumidores, publicar las listas de productos, entre otras cosas. Bueno, estos son temas que iremos conversando entre todos, porque es un acuerdo voluntario y lo que quiero destacar es la buena predisposición de todos los actores involucrados para colaborar con el país, porque en definitiva de eso se trata, de poder generar condiciones que colaboren en el combate a la inflación, que perjudica sobre todo a aquellos que tienen menores ingresos y destinan todo su ingreso al consumo. De esta manera, reitero la voluntad de todas las partes de colaborar para combatir la inflación. En el Uruguay, durante años, durante décadas, toda mi juventud, escuchábamos a dirigentes políticos, a expertos en empresas hablar de las soluciones a un drama que el Uruguay tenía desde mediados de la década del 50, que era el tema de la inflación. Y algunos economistas, que obviamente tenían mejor formación que los otros, aparecían con recomendaciones completamente diferentes de las tradicionales. Yo viví toda mi infancia en el Uruguay de la inflación promedio del 50% y tuve que sufrir como gobernante la del peor índice de inflación. En septiembre del año 1990 yo tuve que anunciar, porque yo era el jerarca de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que la inflación del mes había sido del 15%. 15% de la inflación del mes, escucharon bien, 15% de la inflación del mes. Ahora teníamos un programa antiinflacionario y ese programa antiinflacionario que se empezó a aplicar el 1 de marzo del 90 dio sus frutos precisamente en el siguiente gobierno, en el gobierno del doctor Sanguinetti, cuando el Uruguay bajó por primera vez en 50 años la inflación de 2 dígitos a 1 dígito, y allí estuvo y permaneció, con la única excepción de un periodo muy breve de la crisis del 2002 y la disparada del dólar de mediados del año 2002,
en que por unos meses se pasó del 10%. De allí para acá el Uruguay no discute más cuál es la política antiinflacionaria, aunque el gobierno frentista ha rendido tributo en momentos en que estuvo preocupado el año pasado con lo que se llaman acuerdos de precio, que son engañas, pichanga, no resuelven nada, pero en el corto plazo, 2, 3, 4 meses pueden dar un resultado. Pero decía, la sorpresa escuchar que hoy, porque es un tema que está laudado desde el punto de vista de la ciencia económica, nadie en el mundo entiende ya que la inflación sea otra cosa que un fenómeno monetario. Y la responsabilidad por la administración de la moneda es del Estado y de las autoridades que regulan la emisión y el gasto y controlan el gasto público. Por lo tanto, si hay, yo le quiero decirles, entre las cosas pintorescas que a mí me enseñaron equivocadas en la facultad cuando yo era estudiante en los fines de los años 60, era que decía que una interpretación de la cátedra de facultad decía que el Uruguay tenía inflación porque tenía problemas de tamaño y tenencia de la tierra. Decía que la existencia del monopolio, ¿cómo se llama? Del minifundio, del minifundio y del latifundio. Y los arrendamientos rurales y las dificultades de no tener propiedad de la tierra explicaban la inflación. Un disparate monumental. Pero claro, cuando la interpretación es disparatada, la gente no encuentra soluciones. El día que la interpretación fue sensata, se terminó. No hay otro fenómeno de la inflación. Este tema no se discute en ningún lugar del mundo. Que un ex ministro esté planteando que los problemas del Uruguay por la inflación tienen que ver con el afán desmedido de multinacionales en la venta de enjuague bucal es de película. Eduardo Norier. Creo, defendiendo un poco a mi tocayo, que evidentemente él tomaba un ejemplo y veía que había una empresa que dominaba el 90% del mercado de este producto, pero es un ejemplo concreto. Yo voy a tomar otro, la carne. Y me voy a basar en, por ejemplo, Juan Dubra, que hace un análisis de la colusión de precios, o sea, del poder del mercado que determinadas empresas que se han venido concentrando en el sector frigorífico realizan sobre un alimento que es básico para la población uruguaya y que hace, desde otro punto de vista, a la soberanía alimentaria. Él dice que aquí existe un doble proceso que tiene que ver, por un lado, con que los precios se mantienen a escala internacional, que lo que reciben los frigoríficos es lo mismo, pero sin embargo se le baja el precio a, diríamos, los ganaderos, particularmente afectando al sector criador de nuestra, diríamos, producción ganadera, pero también dice que esto ocurre a escala del precio al consumidor. Y habla en un artículo muy interesante que podemos traer en otro momento de más de 200 millones de dólares de traslado de dinero, de valor, desde el sector productor al sector industrial monopolizado y concentrado, e igualmente no establece cifra de lo que paga además el consumidor, pero es evidente que hay también allí un abuso, diríamos, de poder de mercado que lo pagamos todos. Pero también podemos hablar de otro ejemplo muy típico que nadie puede desconocer, que es el tema de los productos hortifrutícolas. Todo el mundo que, digamos, conozca medianamente Canelones y sepa lo que sale una zanahoria, un tomate, un morrón, elementos clave, una cebolla para el tuco, el guiso, lo que quiera hacerse a nivel popular hoy, o a nivel de cualquier familia, sabe lo que existe entre medio de ese productor y el que finalmente, diríamos, vende al público. Hay toda una cadena que realmente nosotros todavía, y aquí lo digo con un sentido autocrítico, no hemos logrado, diríamos, atacar en el sentido de disminuir los márgenes. Cada uno debe de tener sus márgenes, si es que es necesario para la sociedad, pero desde el punto de vista de, diríamos, nuestra tarea es acotar esos márgenes a márgenes razonables. Y hay una tercera cosa que el Uruguay también tiene que considerar, y es que nosotros tenemos una exportación de productos hacia el exterior que es lo mismo casi que comemos. Entonces, cuando esos precios están altos, evidentemente que se tienen que reflejar a escala nacional. No es lo mismo Chile, por ejemplo, que tiene como principal producto de exportación cobre, pero el cobre no lo comen. Sin embargo, nosotros tenemos ese problema, esa dificultad de que si la carne se nos va a $4.000, evidentemente, si los productos lácteos se nos van a los precios récord que tuvieron, entonces yo creo que hay factores multicausales para explicar la inflación
que no se puede tener solamente la teoría de Milton Friedman, la teoría monetarista, de que porque hay un exceso de moneda o un exceso de demanda, eso provoca la inflación. Creo que ese puede ser un factor en determinado momento, en determinada circunstancia, pero que no es el único. Hay otro conjunto de factores que para un problema complejo lo tenemos que analizar, si es que queremos ser serios en la discusión. Abrimos la mesa de En Perspectiva de este martes 13, mesa de economistas hoy. Voy saludando a quienes nos acompañan. Empiezo por las damas del equipo. En primer lugar, Gabriela Mordecki, economista, que es coordinadora del Grupo de Análisis Macroeconómico del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. Buen día, Gabriela. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Sigo con Tamara Yandi, una conocida de nuestros oyentes, gerente senior en Deloitte Uruguay. ¿Cómo te va, Tamara? Hola, muy buenos días. Hoy al otro lado de la mesa ahora, Juan Manuel Rodríguez, economista, doctor en economía, director del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica del Uruguay. Exacto. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Qué tal? ¿Cómo anda eso? Y Michele Santo, economista y doctor en economía, consultor privado, director de Michele Santo y Asociados. Bienvenido también. Buenos días. Temas no nos faltan, pero a ver, vamos a ordenarlos de alguna forma. Empiezo planteándoles una pregunta que desvela a los integrantes del equipo económico, en realidad creo que desvela al país, ¿no? ¿Cómo conjugar los distintos equilibrios macroeconómicos? La coyuntura plantea un desafío para el Ministerio de Economía y en las últimas semanas economistas y gremiales empresariales lo hacen notar. Por un lado, el gobierno prioriza el control de la inflación, que está en 9,1%, pero con un riesgo aún de llegar a 10%. Mientras tanto, si bien el dólar sube, no se pone a rueda con la apreciación que el mismo dólar viene teniendo en el mundo. Por lo tanto, en nuestro país se le acentúan sus problemas de competitividad, principalmente con socios importantes como Brasil. Y claro, si se permite una suba mayor del dólar, esto puede alimentar la inflación. Ya sabemos lo que es una inflación de 2 dígitos, decían últimamente algunos miembros del equipo económico, pero hay analistas privados que entienden que es momento de que Uruguay priorice el tipo de cambio, aunque eso signifique que la inflación supere la barrera, esa barrera psicológica del 10%. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién tiene la respuesta? No, respuesta yo creo que muy difícil, ¿no? Pero el problema entre objetivos de política económica es un problema de siempre. En general, para cada objetivo hay una política y no se pueden alcanzar con la misma política más de un objetivo. ¿Qué priorizar? Bueno, el gobierno ha elegido la inflación. No es menor la elección porque los grupos a los que afecta, o sea, hay grupos de la sociedad que logran, cuando aumentan los precios, obtener digamos, son los que primero lo perciben y los que último lo perciben son los trabajadores que ganan con suerte su aumento al mes siguiente, pero aquí no, al año siguiente, ¿no? Entonces, mientras que el empresario y el gobierno también, ¿no?, a través del cobro de impuestos, sobre todo del IVA, tienen el ingreso inmediato. El dólar, además, yo creo que es lo que tú dijiste de que es en el mundo, en respecto a Uruguay, es un poco exagerado. O sea, con Brasil sí tenemos un desfasaje importante, pero si miramos países exportadores en otras regiones de productos similares a Uruguay, como Australia o Nueva Zelanda, el incremento del dólar en esos países, el dólar estadounidense, es muchísimo menor incluso que en Uruguay. O sea, el dólar se fortalece, pero se debilitan los países que sus economías están más débiles. En Uruguay es cierto que el gobierno está interviniendo, pero igualmente la devaluación en Brasil siempre es mayor por los problemas que tiene el país. Entonces, Tamara. A ver, tengo algún matiz. Yo creo que nosotros en Deloitte la lectura que hacemos es que el dólar está apreciándose en forma generalizada y es un proceso que no es transitorio, sino que ha venido
probablemente para quedarse. El dólar estaba en una fase de extrema debilidad en el mundo, se está corrigiendo. Es cierto que está teniendo subas más significativas en países que tienen fundamentos más débiles, pero también es cierto que Uruguay viene perdiendo competitividad frente a la mayor parte de las monedas. Naturalmente, el caso de Brasil es la referencia más evidente y con la que tenemos el desfase más grande, pero Australia, Nueva Zelanda son países con los que Uruguay también tiene diferencias de competitividad significativas en relación a lo que fue la tónica de 3, 4, 5 años atrás. Yo creo que hoy hay el cambio del contexto externo ya está teniendo impactos en la actividad económica, podemos hablar de eso luego, y eso en definitiva exacerba esa tensión de objetivos entre inflación y competitividad, y otros más que también los hay, ¿no? Entre salario real y empleo, entre gasto público y mejorar el resultado fiscal, y varios otros que también están claro, tensionados en este momento. Nosotros en Deloitte pensamos que hoy lo más acuciante es que Uruguay necesita corregir precios relativos y necesita corregir precios relativos porque ha quedado caro en dólares, en un momento en el que está teniendo precios de exportación cayendo, y ha quedado caro en dólares en un momento en el que el mundo se está abaratando en dólares. Y el sistema de tipo de cambio de inflación nos debería justamente permitir amortiguar ese shock externo con flexibilidad nominal. Lo que tú decís entonces es que el gobierno, el Banco Central, no debería insistir en frenar la suba del dólar. A ver, nosotros pensamos que es cierto que moderando la suba del dólar se mitiga el riesgo inflacionario, pero se exacerba el riesgo sobre la actividad económica, se exacerba el riesgo de competitividad, el riesgo de empleo y sobre las variables reales. Entonces estamos recibiendo un shock externo y al imponer una rigidez nominal exacerbamos el impacto sobre las variables de actividad, de empleo, de competitividad. A su lado, Gabriela, que habló primero, la mira a Tamara y hace un gesto como de no estoy tan de acuerdo. Pero vamos al otro lado de la mesa. Juan Manuel. Sí, a mí yo tengo la sensación de que si las tendencias últimas se mantienen, a la larga es muy difícil evitar una especie de competitividad razonable. Y quizá la acusación mayor que le hayan hecho al gobierno es se quiere parar la inflación, a la larga la inflación va a crecer, pero si no se ajusta el tipo de cambio va a haber un deterioro en la actividad económica. Ya vivimos esto en la década del 90, se está en cierta medida reiterando, hay muchos sectores que tienen dificultades. La pregunta también es cuánto es el efecto dólar y el efecto traba no arancelaria, o sea, dificultades, porque pensemos quiénes son nuestros principales socios y vamos a ver que tienen, todos ellos están tomando medidas proteccionistas porque tienen una situación probablemente más complicada que Uruguay. No sabemos qué pasa en Brasil, no sabemos qué ocurre en Argentina después de las elecciones. China está en un cambio de estrategia, que es otro continente comercial. Entonces el tema es que este dilema va a seguir existiendo. La pregunta es si efectivamente el cambio en el valor del dólar es un problema estructural. A la larga, de alguna manera Uruguay va a tener que compensarlo, porque si no va a haber realmente costos en el sistema productivo. O sea que tú, Juan Manuel, te alineás de algún modo o estás cerca del planteo de Tamara. Pero le agrego un problema. Como que tú estás diciendo que es un riesgo seguir postergando algún tipo de medida sobre el tipo de cambio. Lo que digo es lo siguiente: cuando uno está en la conducción económica, no solamente tiene estas variables macro, sino también tiene la oportunidad. Y hay una variable que creo que no la mencionaste. Estamos en el medio de una negociación salarial. Las propuestas del Poder Ejecutivo que están haciendo como pautas, si la inflación pasa mucho, del 10%, pierden absoluta credibilidad. Entonces, en un contexto de fuerte conflictividad en el sector, tanto privado como público, con lo cual yo diría, si
me estoy ubicando en una postura de tiempos, ¿no? Si este dilema se pudiera dilatar 2 meses, quizá la discusión sería distinta, si en ese tiempo firmamos los convenios. El tema es que los convenios no se están firmando, solamente se ha firmado el de la salud. Ajá. Y ya concluyó el plazo de... Entonces este es un tema que se agrega, que en cuánto está pesando en el gobierno el hecho de que si ahora se dispara la inflación en forma rápida y el tipo de cambio ayuda a esto, en realidad se le complica la conflictividad laboral y la firma de los convenios. Ese es un brete importante, sí. Es un factor que sin duda tiene que estar jugando. ¿Michele? Sí, yo creo que me voy a alinear o compartir mucho más con la postura de Tamara y de alguna manera en el fondo creo que estamos todos de acuerdo, es un tema de matiz. Yo creo que el propio gobierno está de acuerdo, o sea, el presidente del Banco Central, el ministro de Economía han dicho hasta el cansancio de que el dólar está con una tendencia de fortalecimiento en el mundo, esa tendencia va a continuar, sobre todo cuando eventualmente la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos suba las tasas de interés en Estados Unidos. Eso debería acentuar la tendencia de la apreciación del dólar. Obviamente contra eso no se puede luchar. Además de ese tema de tasa de cambio, digamos, o de velocidad de cambio, para complicar las cosas para nosotros tenemos un tema de nivel, o sea, el proceso de fortalecimiento del dólar en el mundo que empezó hace un par de años nos encuentra a nosotros desde un punto de partida muy malo, o sea, fuimos acumulando atraso cambiario a un ritmo muy fuerte antes de que empezara el proceso de apreciación del dólar en el mundo. Consecuencia, los mismos números del Banco Central, los indicadores típicos de tipo de cambio real que se calculan, muestran que hoy estamos con una situación muy complicada. De hecho, los números de nuestra competitividad bilateral con Brasil, incluso los de Argentina, muestran que, por ejemplo, con Brasil, por todos los problemas que ha tenido Brasil, estamos con un tipo de cambio real similar, tanto en el caso de Uruguay como sobre todo en el de Argentina, al promedio que hubo entre el 99 y en el 2001, en el caso de Argentina, antes de quebrar el plan de convertibilidad. Eso va a generar que el nuevo gobierno argentino algo tenga que hacer, eso va a generar una nueva onda acá sobre Uruguay, que ahora estamos viviendo las consecuencias solo del lado de Brasil por el tipo de cambio. Con Argentina, como decía Juan Manuel, tenemos el problema de las trabas arancelarias y todos los otros problemas que hay, que hacen las veces de que hubiéramos perdido competitividad con Argentina vía tipo de cambio, pero digo, con Argentina si se arregla si se salen las trabas arancelarias, va a subir el tipo de cambio, o sea que de algún lado o por otro a corto plazo vamos a andar complicado. Entonces yo creo que parte del problema es que este énfasis del gobierno en que la inflación no se vaya por encima del 10%, no es creíble, o sea, no es creíble porque todo el mundo sabe que no es sostenible con esta combinación de políticas. Creo que en parte eso también explica el por qué los convenios no se firman a nivel salarial. O sea, hay una duda muy razonable de todo el mundo, porque la gente no es tonta, ni los empresarios ni los sindicalistas son tontos y están muy bien informados de que esto de caprichosamente mantener la inflación por debajo del 10% en el contexto externo que está enfrentando Uruguay, con el punto de partida de donde arrancamos, o sea, si hubiéramos estado con un nivel de precios en dólares barato de entrada, bueno, uno podía decir que fue la situación que tuvo el gobierno del Frente Amplio del 2005 en adelante. Había un colchón enorme de competitividad después de la devaluación generada por la crisis del 2002 que se fue consumiendo en los primeros años, pero ahora estamos en la situación exactamente a la inversa. El propio gobierno reconoce que las tendencias son a que el dólar se siga apreciando en el mundo. Todo el mundo está relativamente de acuerdo en que los precios de los commodities no van a volver a subir a los precios de hace un par de años. El mejor escenario es que se mantengan relativamente estables. El contexto regional es complicado, entonces sinceramente, y más allá de que uno puede entender las restricciones políticas de estar en el medio de la negociación salarial, uno puede entender el tema presupuestal que se está discutiendo ahora, no resulta creíble el objetivo de la inflación del 10%. Está buena la intervención de Michele, porque entonces, Juan Manuel, ahora vuelvo contigo. Capaz que lo que hay que hacer es sincerar de una buena vez todo.
Y bueno, sincerar el dilema entre inflación y tipo de cambio, dejar que el dólar suba más con el impacto que pueda tener en la inflación y de paso entonces tener el escenario claro para que puedan desbloquearse las negociaciones salariales. Pero el tema es que con las actuales pautas no se desbloquean. O sea, va a haber que cambiar las pautas. Pero el problema es ¿por qué no se desbloquean? Porque estas pautas son lo más rígido que existió en muchos años. Ahora los ajustes no están asociados a ninguna variable. Históricamente estuvieron asociadas a alguna forma de IPC, pasado, futuro, esperado, semisuma. Ahora no, ahora es un número. Con lo cual, si sube la inflación, cae el salario real automáticamente. Este es el problema. Hasta que venga el momento de la compensación. No, pero 2 años. 2 años. ¿Qué sindicato va a aceptar perder salarios 2 años para llegar a alcanzarlo dentro de...? No es razonable. Entonces el gobierno está ante un desafío grande. Muy complicado. Porque tiene que hacer también el sinceramiento en cuanto a las pautas salariales. Tiene que corregir todo de una, ahora, o lo más pronto posible. O sea, yo creo que el gobierno se entrampó en este tema. Una es que puso una pauta muy rígida, pero la segunda cosa es que puso un correctivo a los 2 años. Y lo único que aceptó en el convenio que se firmó, que es la salud, no médicos, es si pasa de un 6% a 1 año y medio, entonces habría un ajuste adelantado. Pero es una flexibilidad mínima. De todas formas, la dinámica salarial es un tema que también es clave para, de alguna forma, si sucede que la inflación sube, si sucede que se pasa ese umbral de expectativas de 10%, es necesario tener una nueva ancla de expectativas, porque hoy es ese 10% el que está operando como ancla, no está operando como ancla la meta del Banco Central, en el centro del rango meta, ni la meta ni el techo de la meta, es el 10% de la ancla de expectativas. La meta del Banco Central está entre 3 y 7, ¿no? Exactamente, entonces lo que no puede pasar es que la inflación pase de 10 y sea, ¿y ahora qué? Y es 10, y es 12, y es 14. Entonces, allí creo que se abren, digamos, varios elementos que son importantes para la credibilidad y para que el gobierno pueda defender que el aumento del IPC o el pasar de inflaciones de más de 10% es relativamente transitorio. La credibilidad del Banco Central naturalmente es muy importante, por eso también es importante lo que hacen las autoridades en este momento en cuanto a comunicación, ¿no? Es una credibilidad que viene muy golpeada de tiempo de incumplimiento de la meta, pero sobre todo es importante que lleguemos a ese momento con reservas, porque no es lo mismo que la inflación pase de 10% con muchas reservas, que la inflación pase de 10% con pocas reservas. Y el tema de cómo es la dinámica salarial también es importante, porque no es lo mismo pasar a inflaciones más altas con salarios plenamente indexados que pasar a niveles de inflación más altas con una dinámica salarial menos inercial que la que tuvimos hasta ahora. Sí, no, yo quería aclarar, capaz que al principio que tú dijiste, ¿no? Como que no estaba de acuerdo. Yo no es que no estoy de acuerdo con que aumente el tipo de cambio, yo creo que el tipo de cambio viene aumentando. Yo lo que dije es... no lo dijiste, fue un gesto. Bueno, fue un gesto que yo interpreté mal. Nosotros tenemos estudios realizados sobre las exportaciones y el impacto del tipo de cambio real, y no da impacto. O sea, yo creo que hay una creencia, capaz que no todas las teorías nos dicen, sí, el tipo de cambio real mejora las exportaciones, pero en Uruguay los estudios que hemos hecho no lo dan así. Tal vez lo que mejora es la rentabilidad de los empresarios, eso indudablemente, pero no vamos a exportar más soja porque tengamos aquí un dólar en vez de a 30 a 33, ni el sector, digamos, automotriz se va a recuperar porque tengamos más dólar. O sea, me parece que se están poniendo las cosas en un plano que no necesariamente es así. O sea, para mí el tema es esto que estamos discutiendo. Vamos a tener una realidad
muy similar al actual, simplemente con una inflación mayor y un dólar mayor, Ajá. donde todo se va a netear más o menos de la misma forma. ¿Qué dicen los otros integrantes de la mesa sobre esto que acaba de aclarar Gabriela? Yo creo que primero es oportuno e inteligente, pero sí yo creo que hay un efecto. O sea, quizá ella dice que vía... no habría solución desde el punto de vista, por ejemplo, no sé, de las exportaciones con un aumento del tipo de cambio. Claro, pero hay otro efecto que sí sin duda existe y es vía importación. Y en el mercado interno los productos importados van a tomar un peso mayor que antes. Eso ha pasado siempre. Aunque yo creo que hoy lo que está influyendo mucho más en las exportaciones es que está habiendo efectivamente un reordenamiento y la caída de los precios de los commodities no tiene levante. Estamos hablando de 50, igual 40%. hay un tema de... ¿Qué decías entonces, para aclararlo con respecto a las importaciones? Que sí van a haber muchos más productos importados para atender el mercado interno. Entonces, y eso efectivamente, hay una parte de la producción nacional que se destina al mercado interno, que es significativa. Y ahí yo creo que el tipo de cambio influye. Subir el tipo de cambio frena importaciones, protege a una parte de la industria. De todas formas, yo creo que hay un tema de tiempo, de cuán rápido opera la corrección de precios sobre las exportaciones y sobre el volumen de actividad. Pero, digo, si lo bajamos a lo micro, es claro que, por ejemplo, el hecho de que el dólar esté subiendo lentamente está haciendo que muchos de los costos, por ejemplo, en el agro, por mencionar uno de los ejemplos que tú decías, estén bajando relativamente poco y estemos en un momento en el que claramente hay un quiebre entre precios que bajaron y costos que todavía no han bajado mucho, medidos en dólares y que no permiten restablecer esa ecuación. Eso hace que haya áreas, las de menor rendimiento, las más distantes de los puertos, las que tienen menor productividad, que se estén dejando de sembrar. Ahora, a ningún tipo de cambio se sembrarían esas áreas, y yo creo que no, y que justamente que hay una necesidad de corregir precios en dólares, y así como sucede en el caso del agro, sucede en muchos otros sectores. Y lo que decía Gabriela de la rentabilidad del sector exportador, bueno, que haya rentabilidad es una de las condiciones necesarias para que los empresarios sigan adelante con las actividades, con lo cual es un objetivo también preservar condiciones atractivas de rentabilidad para que pueda haber crecimiento de la actividad, que es en definitiva la forma de sostener los niveles de empleo. Completamos este bloque con Michele, que faltaba. Sí, digo, yo creo que hay sectores que por más que el tipo de cambio vaya a 50 o a 60, probablemente no podrían exportar o no deberían exportar, o uno ya a esta altura debería hacerse la pregunta de si tiene sentido que sigan existiendo acá en Uruguay, ¿no? Porque digo, Juan Manuel se ríe directamente. Venimos con ya se pasó dólar a 60 y todavía no sobrevive. Para hacer un ejemplo, digo, por ejemplo, la armaduría de autos. Sí. Digo, ¿qué sentido tiene que Uruguay tenga una armaduría de autos donde traemos los autos de China y se los mandamos a Argentina o Brasil en función de los acuerdos de preferencias arancelarias que tenemos con los países vecinos? Es un sector en el cual le va la vida a Uruguay, vamos a ser eficientes en algún momento, tendremos hace 50 años que empezamos con esto, tendremos dentro de 50 años el equivalente a Ferrari, y entonces vale la pena hacer el sacrificio de otros 50 años más, estar subsidiando directa o indirectamente a ese sector como a otros, digamos. O sea, ¿dónde históricamente están los problemas con las exportaciones que se llaman de valor agregado? Y esto daría para otra discusión acá en Uruguay. Básicamente es lo que mandamos a Argentina y lo que mandamos a Brasil, que casualidad solo se pueden vender a Argentina o a Brasil porque por temas de escala, de eficiencia, etcétera, no podemos exportar o reciclar a ningún otro lugar del mundo. Y bueno, y ahí probablemente el tema de tipo de cambio sea de segundo orden en relación a trabas de acceso a mercados y otras, salvo cuando tenemos desfasajes de tipo de cambio como el que tenemos ahora con Brasil, donde a los problemas de acceso a los mercados y trabas y demás se le agrega
una cosa que es evidente, que es el cambio de precios relativos monumental que estamos teniendo con Brasil y que se ve de una manera muy, muy clara, y todos los días encontramos análisis en la prensa, el cambio brutal que hemos tenido en toda la frontera con Brasil, ¿no? O sea, entonces el tipo de cambio, aparte de que yo creo que en todo lo que el país exporta fuera de la región tiene un rol importante, y la elasticidad precio de las exportaciones ahí debería ser relevante. Como decía Tamara, si el tipo de cambio fuera otro, probablemente el área de soja, en lugar de reducirse, no se hubiera reducido o se reduciría menos. Los productores en Brasil, que reciben los mismos precios internacionales, obviamente en dólares, de la tonelada de soja, han tenido una mejora sustancial de su competitividad, porque el dólar en Brasil pasó de 2.60 a 3.80. Bueno, una cosa es plantar o recibir dólares a 3.80 y otra cosa a 2.60. Entonces, en definitiva, estamos, o sea, yo creo que lo grave de la situación y lo difícil de racionalizar, y donde radica el problema de credibilidad, es que el gobierno sabe todas estas cosas. Yo no creo que sean tontos los integrantes del equipo económico, ni mucho menos. Y como todo el mundo sabe que esto no es creíble, o sea que estamos ante una situación económica, en términos económicos, no en términos financieros, para que después no queden dudas de que estamos comparando con la crisis del 2002 y demás, que no tiene, desde el punto de vista financiero, ya hablaremos de eso, no tiene nada que ver, pero en términos económicos estamos igual que lo que nos generó la devaluación del real en 1999. Y la respuesta de política económica que se está dando es igual de equivocada a la que se dio en aquel momento, ¿no? Se está aprovechando en aquel momento el investment grade, que después se perdió, un colchón de reservas que también había, como para dilatar el ajuste, considerando que lo que ocurrió en aquel momento era también un fenómeno transitorio y fue permanente. Hoy estamos transcurriendo los mismos carriles, que es lo que personalmente me preocupa muchísimo. Algunos mensajes que vienen desde la audiencia. Por ejemplo, dice este oyente cuyo celular termina en 159. Soy docente, me estoy jubilando con 38 años de trabajo. Voy a ganar 27.000 en la mano. ¿Cómo vivo? Después está el mensaje de Sergio, que dice que con el tipo de cambio hacemos lo mismo que con las relaciones comerciales internacionales. Vemos el partido desde la tribuna y nos pasan los trenes a 100 kilómetros por hora. Cuanto más se demora en corregir el dólar, peor será el resultado. Alberto, que es nuestro oyente viajero, dice: el problema es que Uruguay ya estaba muy caro, recién ahora se está ayornando, y manda saludos desde Miami, donde, aclara, ir al supermercado hoy es más barato que en Montevideo. Tengo más preguntas de los oyentes. Por ejemplo, yo les mencionaba, Gabriela, les mencionaba una recién fuera de micrófonos. Quiere saber, Luis, si la deuda en UI se ve afectada de alguna forma por el precio del dólar. Sí, bueno, indirectamente, ¿no? Porque la UI está indexada a la inflación. Entonces, bueno, si el dólar sube y eso afecta a la inflación, digamos, indirectamente también afecta, pero afecta mucho más si uno está endeudado en dólares directamente, ¿no? Porque ahí es el total de la indexación. Otro oyente dice: los empresarios no hacen paros, presionan por la suba del dólar para mejorar sus ingresos. ¿Algún comentario de ustedes? Y sí, los exportadores, ¿no? Otros no. Sí. Seguimos en la mesa de En Perspectiva de hoy, que es mesa de economistas. Estamos con Gabriela Mordecki, que es coordinadora del Grupo de Análisis Macroeconómico del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, Tamara Yandi, gerente senior de Deloitte Uruguay, Michele Santo, consultor privado, director de Michele Santo y Asociados, y Juan Manuel Rodríguez, director del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica. El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo la semana pasada que el gobierno está librando una batalla por las expectativas coherentes con el programa por el que votó la ciudadanía uruguaya, agregó.
en una alocución el miércoles, en una actividad organizada por Somos Uruguay, Astori se refería a las críticas que el equipo económico recibe en torno a algunas políticas que se vienen aplicando y en especial a las proyecciones que el Poder Ejecutivo estableció para los próximos 5 años y que están contenidas en la ley de presupuesto. Astori cuestionó a los analistas privados que realizan predicciones que a su entender contribuyen a generar expectativas que corren el riesgo de las llamadas profecías autocumplidas. Yo no creo que hoy se puedan hacer predicciones con un horizonte largo de tiempo, obviamente. Yo creo que hoy hay que concentrar el análisis en las características que la circunstancia externa e interna que vive el país está marcando. Mucha velocidad, lapsos muy cortos y no jugar con expectativas de largo plazo que no encuentran fundamento en la evolución diaria, cotidiana de la economía uruguaya, que debe ser un factor determinante de los resultados a los que se arriben. Y aquí permítanme que diga, no hay diferencia entre técnica y política. No se puede decir lo mío es una apreciación técnica, porque toda apreciación técnica que influya sobre expectativas de la sociedad tiene efecto político. ¿Cómo han observado este planteo del ministro Astori? ¿Quién empieza? Michele. En primer lugar, no es un problema que tenga solo acá el ministro Astori, sino que es un problema que tienen todos los conductores de política económica en todo el mundo, ¿no? Vemos lo que está pasando en Brasil, la falta de credibilidad o la batalla expectativa que está teniendo Rousseff, vemos los problemas que tiene la Reserva Federal en Estados Unidos, que el mercado no le cree nada de lo que va a hacer con respecto a las tasas de interés, lo mismo pasa en Europa, lo mismo pasa en China, lo mismo pasa en todos lados, o sea que no es interesante, no es una novedad. No es una novedad, pero es algo de estos años o siempre ha pasado. Bueno, depende, digamos, estos años y la gravedad de la crisis financiera internacional en el mundo desarrollado, sin duda que ha agravado este problema. Los equipos económicos en el mundo están de capa caída, tienen la imagen por el suelo. Bueno, los equipos económicos, los organismos internacionales, el Fondo Monetario la semana pasada revisó por enésima vez sus proyecciones de crecimiento de la economía mundial y desde el 2009 para acá, todos los años se arranca igual. A principio de año es más optimista respecto al crecimiento y a lo largo del año lo va reduciendo sistemáticamente a la baja y es una cosa que se ha repetido sistemáticamente. La verdad que como profesión es claro de que cada vez entendemos quizás un poco menos la complejidad de lo que pasa con la economía, que además, como se suele decir y como es exactamente cierto, no es una ciencia exacta como la física, la matemática o la química, sino que es una ciencia social. Tenemos más dificultades para entender. Tenemos más dificultades para entender lo que pasa. Y entonces, de algún modo, no tiene razón Astori cuando se queja de que se hagan determinados vaticinios. En el caso específico de Uruguay, creo que no, porque por lo menos desde mi punto de vista, la inconsistencia, o sea, el gobierno habla sistemáticamente de la consistencia del programa, etcétera, etcétera. Yo creo que es totalmente inconsistente. Y entonces, a mí personalmente no me puede pedir que avale algo que creo que está totalmente alejado de la realidad que le tocó vivir a este gobierno al inicio de su mandato. Que digamos que haya habido un deterioro del contexto externo desde que el gobierno empezó a hacer el presupuesto. Ahora, bueno, es evidente. Ahora es culpa de los analistas que decimos que el presupuesto no cierra o que las proyecciones de crecimiento contenidas en el presupuesto no nos lucen factibles, o es un problema de que la realidad cambió. Las pautas salariales o la negociación salarial que se está llevando a cabo y el estancamiento de las negociaciones salariales, dado el tipo de shock externo que el país ha recibido, ¿es factible pensar
que se esté negociando sobre la base de que el salario real no va a caer y va a seguir creciendo? ¿Y qué va a pasar con el empleo? Y si eso es así, ¿y cómo va a crecer el país a las tasas que están contenidas en el presupuesto? Y si el país no crece, los ingresos no van a subir lo que está previsto. De hecho, ya los últimos 2 o 3 meses de números fiscales ya lo están mostrando. Si el gasto aumenta como está contenido en el presupuesto que se está discutiendo ahora, eso va a llevar a que el déficit fiscal se amplíe. Entonces, la inconsistencia, personalmente, me parece evidente, tan evidente que creo que no daría digamos, lugar a discusión. Entiendo la posición del ministro, está en una situación muy incómoda, está con una situación interna hacia su bancada política de muy poco apoyo, pero la verdad que me parece que está equivocando el camino. Hoy en una entrevista en el diario El País le preguntan a Astori por este mismo tema y él vuelve a analizarlo. Dice, acepto las opiniones distintas y las respeto muchísimo. Un gobierno lucha por tener conductas coherentes con sus políticas en la sociedad. Los resultados de las políticas son resultado de miles y miles de decisiones que se toman, algunas de ellas deseadas, otras no deseadas, algunas consistentes, otras inconsistentes, algunas esperables, otras sorprendentes. Ahora, jugar sobre las expectativas de quienes toman esas miles de decisiones es un tema muy delicado, muy delicado. A veces es difícil el rol del analista privado, lo único que pido es tener mucho cuidado con eso y saber que se puede llegar, como hemos dicho con Mario muchas veces, habla de Vergara, se puede llegar a la profecía autocumplida. A ver, yo creo que hay un punto que es que los analistas privados, o al menos nosotros, no hacemos apariciones públicas con el objeto de opinar sobre proyecciones oficiales, sino que lo que nosotros tratamos de hacer es nuestro mejor pronóstico de cómo van a ser las cosas, porque es lo que nuestros clientes nos piden y es en lo que consiste nuestro trabajo. Y hacer proyecciones de largo plazo no es algo que uno haga por deporte, sino que lo hace una persona cuando va a tomar un crédito y piensa cómo va a evolucionar su salario y sus condiciones de empleo. Lo hace un empresario cuando va a decidir si invierte o no en algo. Lo hace una persona cuando toma la decisión de comprarse o no un auto. Todos hacemos una evaluación prospectiva de lo que va a pasar en la economía. Entonces es inevitable hacerlo. No es en el ejercicio de hacerlo en donde está el error, ni se puede argumentar que como estamos en condiciones de particular volatilidad o incertidumbre, entonces dejemos de hacer ejercicios prospectivos, porque esos ejercicios se necesitan para la toma de decisiones, los necesitan todos los agentes de la economía. Yo creo que se exagera un poco el efecto o el rol que tenemos los economistas en la formación de expectativas. Me pareció muy oportuna una columna del Observador de hace poquitos días de Federico Comesaña, que justamente citaba la última encuesta de Cifra y marcaba que el deterioro del clima de expectativas que se advierte, al menos en esa encuesta de Cifra, es más pronunciada en segmentos, por ejemplo, de menor educación, de menor nivel socioeconómico, donde seguramente las señales que están teniendo en cuenta en esa conformación de expectativas más negativas son cosas que son no lo que dicen los economistas, sino cosas más perceptibles, que el mercado de trabajo está empezando a transitar hacia un escenario distinto del de algún tiempo atrás, el dólar está subiendo, se habla de mayor inflación, se habla el propio equipo económico habla de un cambio en el contexto internacional, y son todas cosas que van generando un cambio de expectativas. Juan Manuel. Sí, lo primero es que Tamara decía que se magnifica el efecto sobre las expectativas de lo que dicen los economistas. Yo creo que un efecto existe, sí, realmente. Sin duda. Por suerte, porque si no, no tendríamos trabajo tampoco. Sí, bueno, dado que nos equivocamos tanto según vos, tendrían que darnos poca bola, pero bueno, la realidad es que, claro, ahora es cierto lo que tú decís, todo el mundo trata de ver. Recién alguien preguntaba qué pasa con la Wii. A todo el mundo le preocupa qué pasa con el futuro. Yo diría también, el propio gobierno hace perspectivas, y hace perspectivas de largo plazo. En el presupuesto se incluye un 2,7% de crecimiento promedio del periodo. Estamos hablando de proyecciones a largo plazo.
Y mi sensación es que el propio equipo económico, probablemente previendo lo que iba a ser la negociación salarial, hizo al inicio sobre todo, hizo una perspectiva de enlentecimiento quizá un poquito mayor de la que los números en ese momento decían, cosa que después corrigió, porque efectivamente quizá pensó que operaban las expectativas. Ahora, aunque constatemos de que influye, ¿qué podemos hacer? Como decimos todos, efectivamente, si el gobierno tiene derecho a pensar qué va a pasar en el futuro, ¿por qué el resto de la sociedad no tiene derecho a pensar? Con lo cual, la culpa no la tiene... El mensajero. Claro, no es un problema del mensajero esto, o sea, hay que asumir de que esto existe, ahora que también influye. Y influye en una cosa que yo creo que probablemente al gobierno le preocupa, es por qué cayó el consumo interno, cuando en realidad el mercado de trabajo, en el momento que subió, no mostró un cambio radical, no cayeron los salarios, el empleo no cayó tanto, y sin embargo disminuyó el consumo, lo cual es indicativo de que la gente puso una espera cuidando de que se podía venir todo esto abajo, cosa que no está pasando, está enlenteciéndose. Pero está el ejercicio prospectivo y está lo que Miquel refería antes de... ¿Por qué mencionabas, Juan Manuel, lo de la caída del consumo? ¿Para ti es una señal de influencia de los analistas, de las expectativas creadas por los analistas? No, sí, de todos, incluido el propio gobierno, de lo que dice el propio gobierno. Sí. Es decir, si tú decís, se va a lentecer la economía, va a crecer a menos de la mitad de que en los 10 años pasados, va a seguir creciendo, pero menos de la mitad. Tú muestras que hay algunas cifras del mercado, algunas cifras que muestran un deterioro todavía no exagerado, salvo, yo creo que lo más preocupante es la cantidad de gente que es beneficiaria del seguro de paro, único indicador que me parece grave. Ahora, si tú miras todo esto, decís, bueno, efectivamente, hay una cosa para decir, posterguemos el gasto a ver si realmente no es tan grave. Ahora, sí, perdóname, sí, porque me corté después de la explicación. En la recesión del 2008 y 2009, la importancia del consumo interno fue uno de los factores que llevó a que Uruguay no cayera en recesión. Si ahora cae, esto acentúa los problemas externos. Gabriela, no te escuchamos a ti todavía. Yo creo que los analistas privados, todos los analistas tienen, por supuesto, todo su derecho a realizar sus cálculos y darlos a conocer. Me parece que la población tiene que conocer las distintas reflexiones que hay sobre qué es lo que cada uno piensa desde su punto de vista, por supuesto, sobre lo que va a suceder. Me parece que eso es algo que no se debe discutir, y yo creo que lo que sí acá hay un problema político que tiene evidentemente el gobierno. Estamos ante la discusión presupuestaria, que se basa además en unos fundamentos, que es lo que estamos discutiendo, de que son demasiado optimistas y que digamos, no van a poder ser. Por lo tanto, ni siquiera lo que se está discutiendo, que se va a dar de aumento, luego va a poder suceder. Entonces me parece que ahí es donde aparece como el problema, digamos, fundamental que le preocupa al gobierno, y también el tema de la profecía autocumplida, que bueno, es algo que se da, que se sabe, pero me parece que tanto como decía Juan Manuel, el consumidor como también el inversor, bueno, ve que la economía se va a enlentecer. Ya es una decisión que se tomó tal vez a fin del año pasado, el consumo viene cayendo, no es algo de ahora, de estas declaraciones, el consumidor viene, miremos, yo qué sé, las ventas de 0 kilómetro, empezaron tuvimos un boom y bueno, eso se frenó totalmente, porque
Más allá de que la suba del dólar también en todos estos productos importados y el consumo también afecta. Pero eso es algo que indudablemente tiene que transparentarse, ¿no? ¿Ibas a agregar algo, Tamara? Sí, iba a agregar un dato curioso, que el único quizás de poder medir el impacto en expectativas que nosotros hemos hecho, es que saben que nosotros en Deloitte tenemos una encuesta de expectativas empresariales y hemos hecho la prueba de mandar la misma encuesta de expectativas a nuestros clientes y a empresas que no son clientes nuestras para ver si hay un sesgo de que nuestros clientes contestan lo que nosotros mismos les decimos que va a pasar. Y curiosamente no hay un sesgo, con lo cual quiere decir que nuestros clientes nos creen poco y nos escuchan poco, o en realidad las personas y las empresas piensan, sacan sus propias conclusiones. Y a nosotros nos pasa muchísimo conversando con nuestros clientes, que tenemos clientes que te discuten y son más optimistas que tú, y hay clientes que te discuten y son más pesimistas que tú. Y bueno, y te contratan para una opinión de qué pensás tú que va a pasar. Y ahí yo creo que los que nos dedicamos a esto profesionalmente, además tenemos una responsabilidad, capaz que queda grande esta palabra, pero un poco una responsabilidad ética, que es que a nosotros, nuestros clientes nos contratan para decirle qué creemos que va a pasar. Y después nosotros públicamente no podemos salir a decir algo distinto de lo que opinamos en un ámbito privado con nuestros clientes. Entonces, no hay que subestimar nunca el sentido común ni del consumidor, ni del trabajador, ni del empresario. Que las opiniones de los analistas, así como las opiniones del gobierno, influyen en las expectativas, pero a la larga influyen en el corto plazo, quizás, pero a la larga lo que importa son los fundamentos, y las personas esos fundamentos los ven. Las señales que decíamos recién y lo que decía Michele, la consistencia entre las políticas macroeconómicas, la gente ya de cierta edad ya vio la película varias veces y los paralelismos, lo que Michele decía al final del bloque anterior, en definitiva, esto no es el 2002, pero perfectamente es comparable al 99 en el sentido de que en ese entonces había una necesidad grande de abaratarse en dólares y una rigidez nominal que era tipo de cambio fijo. Y ahora hay una necesidad grande de abaratarnos en dólares con otra rigidez nominal que cambió, no es el tipo de cambio fijo, es la inflación y la indexación salarial. Permitime que lo aclare de vuelta para que no queden dudas, porque hay mucha gente que está muy sensible. Económicamente estamos en una coyuntura igual a la del 2002. Financieramente no tiene nada que ver. Pero para despejar dudas de que estamos alentando, de que es temerario, de que esto sea... no sé si la del 2002, porque no estamos en recesión profunda, pero en el 99 sí, en el bordecito. El mismo tipo de ajuste que tuvo que transitar la economía uruguaya en el 2002 por la misma causa, que fue el shock real recibido de Brasil. 9:58. Pregunta uno de nuestros oyentes, Diego, ¿y por qué nadie habla de la madre del borrego? ¿Por qué nadie habla del gasto público? De que hay que bajar el gasto público. Quizás con este punto podamos redondear enseguida esta mesa. Ingresamos en el final de esta mesa de economistas, donde hemos conversado primero a propósito de cómo conjugar los distintos equilibrios macroeconómicos que debe manejar, por ejemplo, el gobierno. Hemos hablado a propósito de este debate en torno a las expectativas. Claro, quedan varios ángulos posibles más. Por ejemplo, podíamos profundizar en el contexto externo, vamos a dejarlo fuera por hoy. Había alguna pregunta que planteaba este oyente sobre el gasto público, que en definitiva lo que está diciendo es casi no lo tocaron. ¿Por dónde quieren ir? A ver, un telegrama breve de cada uno de ustedes en el final. Gabriela. Sí, yo creo que en resumen lo que debería quedar claro es que más allá de los matices que en realidad hay entre, o sea, si va a ser 1,7 o 2,2 el crecimiento, no, la situación económica en general del país es más delicada, no de recesión, pero por lo menos son los números que tenemos hasta ahora.
pero sí de mucho menor crecimiento, y esto es algo además que se va a preservar por lo menos en el futuro, este año y el año que viene, debido a una nueva conjunción de situación internacional, de la cual, bueno, no tuvimos tiempo de hablar, pero es la que condiciona el país. Esto que venimos hablando del dólar, tiene que ver con este nuevo esquema donde la política de Estados Unidos, la política monetaria, cambia el sesgo, y bueno, China cambia su situación y eso nos condiciona. Juan Manuel Rodríguez. Sí, a mí lo que me gustaría es evitar un problema posible. Y es que cuando uno habla de problemas, y aquí hay un problema de equilibrios macroeconómicos diversos, puede pensar de que todo es problema. Y yo creo que todavía nuestro país no se está viniendo, no se está destrozando, ni se está cayendo, ni está entrando en una crisis. No coincido con Michele que diga que estamos en el 2002, porque sí estamos cerca claramente del 99, con la devaluación de Brasil, que nos generó un problema de competitividad grande. Pero no, digamos, el último dato que tenemos del Banco Central es que en el último semestre el producto creció 2% con respecto al mismo del año pasado. ¿Puede esto ratificarse o no? Pero el último dato que tenemos es de crecimiento. Y el gobierno está previendo para este año 2,5% de crecimiento, el año que viene otro tanto, en el 2017 2,75% y a partir de 2018 3%. Exacto. Quizá eso sea un poco optimista porque es entre 2 y 2,5. El tema es si está más cerca de 2 o más de 2,5. Pero en todo caso, no hay recesión todavía, como en el 2002. Con lo cual, yo lo que creo es que tenemos que ver que los problemas hay que arreglarlos, pero todavía no estamos en una situación caótica. Michele Santo. Sí, yo reitero una vez más, no estamos en una situación caótica. Creo que cualitativamente tenemos el mismo tipo de ajuste que hacer que el que nos llevó, por no hacerlo, a la crisis del 2002. O sea, ¿en qué consiste el ajuste que hay que hacer? En que hay que ajustar precios relativos, fundamentalmente. O sea, Uruguay no puede ser una isla cara en dólares en una región que se ha abaratado sustancialmente, en un mundo relevante para nosotros que se ha abaratado enormemente, y con los precios de los principales productos de exportación nuestros que se han abaratado sustancialmente. El fin de semana el Observador publicó que su índice de precios de exportación cayó 16% el tercer trimestre de este año contra el tercer trimestre del año pasado, alcanzando el mismo nivel que el tercer trimestre del año 2010. O sea, esas son realidades que el país de una manera u de otra las va a tener que asumir y que están generando las tensiones que hoy mencionaba al principio Tamara. O sea, una tensión muy fuerte entre salario real y empleo, una tensión muy fuerte a nivel de las cuentas fiscales y una tensión muy fuerte a nivel de competitividad. Esas tensiones no se resuelven con los supuestos con los cuales viene trabajando el gobierno, particularmente con los supuestos que el gobierno ha trabajado en el presupuesto. Pero básicamente entonces el ajuste es por el lado de precios, por el lado tipo de cambio. Idealmente, en un mundo ideal, el ajuste debería hacerse por precios relativos, debería hacerse por variables nominales, lo que los economistas llamamos variables nominales, preservando lo más posible nivel de empleo y nivel de actividad. Eso sería en un mundo ideal. No vivimos en un mundo ideal. De hecho, esas tensiones que mencionaba hoy Tamara, lo que van a generar es que si la rigidez nominal de salario se mantiene, y ni que hablar si se pretende que el salario real se mantenga constante en un producto que por lo que está pasando afuera básicamente se va a caer y va a aumentar todavía más el nivel de desempleo. Si el gobierno pretende ejecutar las pautas de gastos contenidas en el presupuesto, como está gastando plata que no tiene ni va a tener, el déficit fiscal va a aumentar mucho más y entonces va a llegar un momento en que o va a tener que dejar de gastar lo que dice que va a gastar o va a tener que subir impuestos. Y a nivel de competitividad, el 10% de inflación objetivo del gobierno, probablemente si la rigidez nominal por el lado del gasto público, por el lado de la política salarial, no se resuelve, se termine resolviendo con una inflación arriba del 10% y con un tipo de cambio que va a subir mucho más de lo que dice el gobierno que va a subir. Tamara, ¿tu telegrama?
Mi telegrama es, bueno... Aclaremos, el de Michele no terminó siendo un telegrama, pero porque yo le hice 2 o 3 preguntas, ¿no? Disculpas. Lo fui alargando, pero lo fui alargando yo. Bueno, nosotros vemos a una economía que entró en una fase de desaceleración que puede ser muy duradera. Para no hacer vaticinios muy asertivos, diría que en realidad la perspectiva depende de cómo sea la respuesta de política económica ante este cambio de condiciones internacionales y ante este enlentecimiento de la economía. Una respuesta correcta de política económica y un rebalanceo de los diferentes objetivos y herramientas de la política económica puede hacer que sorteemos este episodio en forma relativamente exitosa y que la economía vuelva a reacelerarse, pero es condición necesaria para que la economía se reacelere, que logremos rebalancear los desequilibrios que hoy tenemos, que pasan en primer lugar, y porque es lo más urgente, en el tema de los precios relativos y la competitividad, pero también pasan por el desequilibrio fiscal, por el desequilibrio de cuenta corriente, por el deterioro de expectativas y por un otro conjunto, digamos, de elementos que la política económica también tiene que encarar. Tamara Yanti, Gabriela Mordecki, Juan Manuel Rodríguez, Michele Santos, les agradezco que nos hayan acompañado hoy en esta mesa de economistas. Asumieron la invitación sabiendo que íbamos a dejar asuntos afuera, que era complejo abordar la agenda que teníamos planteada, pero da la impresión que hemos ordenado una serie de puntos. Los oyentes con sus mensajes nos dan la pauta de que interesó. Hay una cantidad de preguntas. Después se las paso en todo caso, ¿de acuerdo? Muy bien. Okay. Hasta la próxima. Un abrazo. Vienen ahora las noticias que va a actualizar Romina Andrioli y luego seguimos en perspectiva hasta las 11.